Tiene la palabra la legisladora Susana Díez. Gracias, compañero presidente. Bueno, nuestro bloque quiere homenajear a un compañero, a Néstor Kirchner, en este 24 de marzo del 2014, recordando justamente una política de gobierno que para nosotros empezó en el 2003 y se confirmó en el discurso de Néstor Kirchner en la ex ESMA, cuando se entregaba ese predio de la muerte a los organismos de derechos humanos. No fue un discurso más de Néstor Kirchner ahí, fue una consecuencia. Nosotros no queremos entrar, como lo dijimos cuando se cumplieron los 30 años de la democracia, en que esto es y pertenece a un sector político, pertenece a todo el pueblo argentino. Pero debemos recordar, los que somos memoriosos, hemos hecho una práctica de la memoria, la verdad y la justicia, los hechos políticos en un contexto. Creemos que Néstor se olvidó el 24 de marzo del 2004, cuando no reconoció el juicio a las juntas que empezó Ricardo Alfonsín. Fue un error. Como yo ahora puedo cometer un error, porque no tengo escrito y algunas cosas se me pueden llegar a escapar. Nuestra presidenta Cristina también lo criticó a Néstor por ese olvido que tuvo. Creo que no fue intencional. Pero también debemos recordar el juicio a las juntas, la CONADEP, el Nunca Más, pero en ese contexto político, de ese momento. Porque Néstor, cuando pide perdón en nombre del Estado argentino, todos debemos de estar orgullosos, no solamente porque es uno de los nuestros y, como dice Eve, es uno de nuestros hijos, Eve Bonafini, ¿no? Sino porque es el presidente de todos los argentinos que está pidiendo perdón, y eso queda en la historia para todos, no para los peronistas nada más. Y creo que debemos reconocerlo, como nosotros debemos reconocer lo que hizo el doctor Raúl Alfonsín. Y también los hechos políticos son no solamente los discursos, y ese juicio a las juntas fue marcador de una política. Los que tuvieron que declarar en ese juicio, como nuestro secretario de Derechos Humanos, Néstor Busso, sabe por las que pasó para poder llegar a declarar, porque era un demonio Néstor Kirchner. Y teníamos miedo también de hablar en ese momento. Y también teníamos miedo de algunos que integraban la CONADEP, porque estaba ese concepto de la teoría de los dos demonios. Y nosotros éramos los demonios. Ya esto es repetido acá, lo hemos planteado, pero con absoluto respeto, porque era lo que en ese momento consideraba la política del doctor Alfonsín. Nunca Más también tiene una característica, que ya lo hemos hablado también acá, que obturó y cerró, y lo que se decía en el Nunca Más no se hablaba más, como los delitos económicos. De eso no se habla, que por suerte ahora sí se está hablando. Por eso nosotros reivindicamos la política en derechos humanos de Néstor Kirchner y de Cristina, porque los hechos demuestran esa política. Porque después de los juicios a las juntas, también, como decía recién el legislador Mendioros, hubo una continuación de una política que la impuso la dictadura, que es la del neoliberalismo. Se profundizó en los 90 y también nos duele el indulto. Y estuvimos en la calle los peronistas contra el indulto que decretó Menem. Estuvimos en la calle, por eso tenemos autoridad para hablarlo. Pero debemos reconocer que cuando Néstor habla y pide perdón y baja los cuadros, que no es una anécdota para nosotros bajar los cuadros, es todo un símbolo, porque detrás de esa política de derechos humanos se aplica también la política económica, cultural y social de un proyecto económico. Porque eso, bajada de los cuadros, y la política de derechos humanos estuvo acompañada de la asignación universal, del progresar, de la ley de medios, de las 5 millones de los puestos de trabajo. Es decir, no se contradecía ese pedir perdón y hacer una política de derechos humanos con todos los derechos humanos. Nosotros estamos orgullosos de esa política. La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, que es histórica, el no al ALCA,
Esas son políticas de continuidad. No quedó en un discurso mero de entregar la ESMA a un grupito de organismos de derechos humanos, porque los que tuvimos la oportunidad de estar en ese 2004 y tuvimos la oportunidad de estar ahora, vimos lo que hemos ganado culturalmente en ese proceso. Y bienvenido sea que nos disputen el protagonismo de los derechos humanos. Quiere decir que culturalmente estamos ganando y que todas las agrupaciones políticas, todos los partidos políticos levanten la bandera de los derechos humanos. Lo que sí, además debo decir que los jóvenes a veces nos dan lecciones. Había muchos jóvenes en la ESMA que tenían una remera que lo tenían a Raúl Alfonsín en la parte de adelante y a Néstor Kirchner bajando los cuadros en el colegio militar, y eso nos daba un ejemplo, ¿no?, de lo que se había dado toda la semana anterior, de afiches, de que esto es mío, de que esto es tuyo. Y la política de derechos humanos es de todo el pueblo argentino. Así que nuestro bloque le quiere rendir un sincero homenaje y un reconocimiento a esa política de derechos humanos. Y como dijimos, cuando se cumplieron los 30 años de la democracia, esta política de derechos humanos es de todos. Y nos duele Julio López. A nosotros nos van a decir lo de Julio López, que los que fuimos testigos en los juicios fue una señal para que nos callemos la boca, porque fue el principal testigo contra el Che Golás. A nosotros nos vienen a decir lo de Julio López, que fue una cachetada para la política de derechos humanos de Néstor Kirchner. Ahora se acuerdan todos de Julio López, nosotros nos acordamos todos los días. Y es, para nosotros, seguimos igual declarando en los juicios, a pesar de esa amenaza latente que está. Por eso me parece que tenemos que analizar, y lo de Milani también nos duele, podemos criticarlo, esperemos que se despidan. El CELS es muy respetable y tenemos en cuenta lo que dice el CELS, pero también confiamos en nuestra presidenta y en la designación, porque los hechos demuestran, no son las palabras. Y tenemos todas las políticas de defensa de derechos humanos en todos los órdenes. Por eso, compañero presidente, este es nuestro homenaje a un compañero que puso en muy alto nuestra bandera de los derechos humanos, una bandera difícil de llevar, porque ahora es fácil hablar de derechos humanos. Todos los que estamos acá lo sabemos, de distintos partidos políticos. Ahora es fácil hablar, ahora es fácil salir con los carteles, pero hace 20 años, hace 15 años, no éramos muchos los que salíamos a defender la política de derechos humanos. De Alfonsín, o de quien en este momento para nosotros es la política de nuestra presidenta y de Néstor Kirchner. Gracias, compañero presidente. Gracias, compañera legisladora.